Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a darle solución a esta muy bonita pregunta que tiene que ver con el tema de funciones trigonométricas de ángulos compuestos y ángulos múltiples. Bueno, esta pregunta es de este tema por la solución, ¿no?, que le vamos a dar a esta preguntita, a este problemita. Se nos pide calcular el seno de este ángulo, el ángulo alfa, y nos dan la figura donde tenemos dos triángulos rectángulos, ángulos rectos, aquí están. El primer triángulo es de catetos 1 y 2, relación de 1 a 2, que es un triángulo notable. Y el otro triángulo es de 3 y 4, también triángulo notable. Lo primero que hay que hacer aquí es completar la longitud o la medida de la hipotenusa de cada uno de los triángulos. Por lo que si aplicamos Pitágoras aquí, esto es eh, raíz cuadrada de 5. Y tenemos el triángulo 3 4 y 5, ¿no?, mucho más conocido. Hay que saber que en este triangulito de catetos unidos, este es el triángulo de 53 medios. De 53 medios, hay que saber eso. Y el triángulo de 3 4 5 es mucho más fácil, ¿verdad? Este es el triángulo de 53 grados. 53 mira al cateto mayor. Eh, bueno, si empezamos a completar ángulos, vamos a darnos cuenta de que el ángulo alfa mide 100.5 grados, ¿verdad? Y no es un ángulo notable. Reduciéndole al primer cuadrante tampoco vamos a encontrar o vamos a poder relacionar, ya que no es un triángulo, no es un ángulo que forma parte de un triángulo notable. Así que para darle solución hay que hacer uso de los ángulos múltiples, ¿no? Y algunas identidades trigonométricas también, que es lo más común. Así que lo que vamos a hacer es a partir de la suma, vamos a partir de la suma de ángulos. Esta suma de ángulos tiene que darnos 180, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a tener 53 medios más 53 grados más alfa, y toda esta medida es 180 grados, 180 o pi, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar como queremos nosotros alfa, nos piden el seno del ángulo, entonces vamos a pasarlo a restar, por lo que nos quedaría 53 medios más 53. Esto sería igual a 180 grados menos alfa. Pero nos piden el seno del ángulo. Así que a esta ecuación vamos a sacarle seno en ambos miembros y nos va a quedar de la siguiente manera. Seno del lado izquierdo, tendríamos el seno de 53 medios más 53 grados, y esto es igual al seno del ángulo 180 grados menos alfa. En este punto hay que recordar el tema de reducción al primer cuadrante. Nosotros cuando tenemos los ángulos cuadrantales, en este caso 180, puede ser 90, 270 o incluso el 360. Cuando tenemos un ángulo cuadrantal más o menos otro ángulo, hay que identificar en qué cuadrante se encuentra ese ángulo. Vamos a ver primero 180 menos algo, o sea, menos alfa. Ese ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. La razón trigonométrica seno en el segundo cuadrante es positiva, así que no va a haber problema con los signos. Se mantiene el signo tal cual está ahí. Ahora, cuando tenemos el ángulo 180 más menos algo, se mantiene la razón trigonométrica. Hay que recordar de que si esto hubiese sido 90 menos alfa o 270, la razón trigonométrica cambia a su corrazón. Es decir, si hubiese sido 90, en vez de seno cambiaba a coseno. Pero en este caso no se da así. Simplemente de que como es 180, la razón se mantiene igual, y como estamos en el segundo cuadrante, el seno es positivo, el signo se mantiene igual. Así que de este lado nos tendríamos lo mismo. El seno de este ángulo, que es compuesto, 53 medios más 53 grados. Y esto es igual al seno
de nuestro ángulo alfa, ¿no? Que es lo que se nos pide calcular. Así que, ¿qué vamos a aplicar aquí? Tenemos la suma de senos, tenemos un ángulo compuesto, entonces nosotros sabemos cuál es la fórmula para la suma de senos. Sería el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el coseno del segundo ángulo. Vamos a hacer eso. Tendríamos seno de 53 medios por el coseno de 53 grados más, porque es más, recordemos que si hubiese sido menos será menos, tendríamos el coseno de 53 medios por el seno de 53 grados, y esto es igual al seno del ángulo alfa que se nos pide calcular. Ahora simplemente vamos a reemplazar. Recordemos de que aquí anteriormente teníamos ya los triángulos. El seno de 53, 1 sobre raíz de 5, el coseno es 2 sobre raíz de 5, el seno de 53, 4 quintos, y el coseno 3 quintos, ¿verdad? Simplemente es cuestión de reemplazar y realizar las operaciones que se nos plantean. Primero, seno de 53 medios, 1 sobre la raíz de 5 por coseno de 53, 3 quintos, más coseno de 53 medios, es 2 sobre la raíz de 5, por el seno de 53, que es 4 quintos. Y eso es igual al seno del ángulo alfa, ¿verdad? Que se nos pide calcular seno de alfa. Ahora, simplemente resolver, tenemos la suma de fracciones homogéneas, porque el denominador de ambos sumandos es 5 por raíz de 5, ¿verdad? Tendremos 5 por raíz de 5, 5 raíz de 5, de la misma manera aquí, por lo que tendríamos un solo denominador, 5 por la raíz de 5, y sumamos 1 por 3, 3, más 2 por 4, 8, 3 más 8, esto es 11. Pero recordemos de que en muchas de nuestras respuestas no está la raíz en el denominador, ¿verdad? Así que hay que racionalizar, simplemente multiplicando por raíz de 5 arriba, raíz de 5 en la parte de abajo, y eso es igual al seno de ese ángulo alfa, ¿verdad? Por lo que finalmente vamos a tener que raíz de 5 por raíz de 5 es 5, por 5 25, y arriba 11 raíz de 5, esto es 11 raíz de 5 sobre 25. Y esto no es más que el seno de ese ángulo alfa que nos pedían calcular. Recordemos que los ángulos compuestos nos ayudan mucho a encontrar razones trigonométricas de ángulos que no son notables, ¿verdad? Como es este caso. Este ángulo medía 100.5 grados, así que el seno nos da esta cantidad. Si quisiéramos el coseno, colocamos su valor del seno en un triángulo rectángulo, colocamos los valores en el triángulo rectángulo, hallamos el cateto que nos falta con el teorema de Pitágoras y procedemos a calcular el resto de razones trigonométricas si nos pidieran, ¿verdad? Eso es una gran ayuda, y la gran ayuda que nos permite los ángulos compuestos. Bueno, sin más que decir, me despido. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes y les guste la solución como la hemos planteado. Bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Les pido se suscriban a mi canal y no se pierdan los próximos videos que iré subiendo, y la lista de reproducción de varios temas que ya he subido a lo largo de este tiempo en el canal. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.